Hola amigos, buenas tardes, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y por segunda ocasión tengo al doctor David Villar nuevamente para deleitarnos con su conocimiento. Bienvenido David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Carla, por otra oportunidad de poder grabar en una entrevista en tu canal y con muchas ganas de hablar contigo, de nuevo responder a todas las preguntas y espero que a todos los que vean este vídeo les guste y estaré listo para responder sus comentarios. Muchas gracias. Yo vi un video buenísimo en YouTube, en un canal que se llama Historia en 5 minutos. Alejandra, una doctoranda amiga tuya, buenísima de la Complutense de Madrid, ella ha creado este canal también de divulgación en el cual dedicaste casi media hora para hablar de la historia de la Biblia. Eso es, sí, sí. Bueno, ella tiene un canal de divulgación bastante bueno en el que aborda distintos temas históricos y me ofreció la posibilidad, ya que no había temas relacionados con el mundo de la Biblia en su canal, de hacer una entrevista en el que acercar a la gente la formación de lo que es el texto bíblico y un poco contar las principales características de esta cuestión. Eso es. Uh-huh. Bueno, igual vamos a dejar el enlace en la cajita de descripción acá en YouTube para que la gente pueda conocer el canal de Alejandra y esa entrevista tan buena que diste. Y yo viendo esa entrevista te escribí al tiro, David, por favor, podemos hablar sobre lo mismo en el canal para hablar de la historia de la Biblia. Siempre es bueno escuchar a personas ya que están tomando este camino académico, jóvenes que vienen con esta frescura que tienes tú, que tiene Macarena García también, que lo encontramos maravilloso, y hablar respecto a esta historia de la Biblia hebrea, con su composición. Siempre sabemos y tenemos que siempre tener este norte de que son aproximaciones. Cuando se habla de historia antigua, siempre son aproximaciones, no hay una verdad absoluta como algunas personas creen. Pero, ¿cuándo comenzamos a ver esta formación del canon como tal, esta Biblia hebrea? Bien, bueno, en primer lugar es muy importante lo que has dicho, es decir, cuando tratamos de acercarnos a lo que es la historia, como el título de tu canal, Investigando la Historia, nosotros únicamente podemos hacer una reconstrucción, es decir, tener una noción exacta, estar plenamente seguros de saber lo que pasó, en ciertas ocasiones puede ser, pero es prácticamente imposible, ¿no? Por ello es un terreno muy pantanoso y nuestros conocimientos son muy aproximados. En cuanto a la formación de la Biblia hebrea, en cuanto a la formación del canon, los estudios que tenemos hasta entonces, hasta ahora, prácticamente podemos decir que la historia de la formación del texto bíblico es paralela a la historia del canon. Es decir, la formación de los textos que hoy tenemos en la Biblia hebrea, en el Tanaj, en lo que corresponde a la ley, a los profetas y a los escritos, fue paralela también a la formación de muchos de esos libros. Por empezar, como siempre, por el principio, valga la redundancia. ¿Cuándo empezamos con estos textos? No se sabe. Es decir, es un terreno muy difícil. Me acuerdo uno de los mayores expertos en esta cuestión, que es Hans Auslos, una conversación que tuvimos hace unos años en un congreso en Aveiro, que era en busca de la Tierra Prometida. Él me comentó que era muy difícil hallar el origen de la formación de los textos bíblicos. Bien, ¿qué sabemos? Las partes más antiguas, por análisis puramente lingüístico, los textos más antiguos de la Biblia, se piensa, una estimación, que pueden situarse en torno al siglo X antes de la era común o antes de Cristo, un poco más. ¿Cuáles son estos textos? Por ejemplo, Deuteronomio 33:2, Habacuc 10, Jueces 5, como es el Cántico de Débora, ¿vale? Estos textos son muy antiguos, por esa composición lingüística, por ese hebreo que transmiten. Que haya textos más o menos antiguos, que haya textos de otras partes de la Biblia que, si bien puedan estar escritos con otro hebreo, puedan reflejar un contenido más antiguo, por supuesto, puede ser, esto no se puede negar. Con los libros que suceden, obviamente tenemos al principio la formación de la ley, es decir, de la Torá. Siempre, bueno, desde Wellhausen ha habido estas tesis de las 4 fuentes de la Biblia, ¿no? Todas estas historias de la yavista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, ¿no? Hoy en día, en cuanto al Pentateuco,
ya os digo que es muy complejo esta cuestión, pero más o menos el consenso actual en la obra de, por ejemplo, de David Carr, de The Formation of the Hebrew Bible, establece que en lo que es la Torá, la ley, hay dos partes, una sacerdotal y otra de estilo no sacerdotal. Sobre la antigüedad de cada una de estas partes, muy complejo. Es decir, como volúmenes, como formación, es decir, parece que hay una edición del Pentateuco de corte sacerdotal, lo que es en inglés la priestly source, y luego otra no sacerdotal. Bien. Ediciones, fechas en estas ediciones, cada una como siendo los textos, yo no me atrevo a dar fechas concretas. Sobre la composición, sobre la solidificación de estos dos componentes, exilio. Es decir, solidificación como un solo Pentateuco, exilio. ¿De acuerdo? Siglo VI, antes de Cristo, antes de la era común. Origen de cada una de estas fuentes, muy complejo. Tenemos textos muy antiguos, tenemos textos muy tardíos. Pero profundizar más allá, uno por uno, es algo que reviste mucha complejidad. Claro, hay algunas personas, bueno, cuando comienzan estos estudios de las ciencias bíblicas, que creen que todo comienza en Génesis, o sea, desde ahí parte la Biblia y es por eso que tiene este orden. Bien, en cuanto a que Génesis sea lo que primero se ha escrito, no lo sabemos. Es decir, en Génesis tenemos dos relatos distintos de la creación que vienen a dos componentes distintos, ¿no? Génesis 1 y Génesis 2. Luego en Génesis, por ejemplo, ciertas historias, el relato de José, por ejemplo, se atribuye como algo muy tardío. Y luego, en este caso, hay otros textos, como me refiero, a nivel lingüístico, ¿de acuerdo? Que puede que sea... este tema siempre es muy complejo, ¿no? El tema de que a nivel lingüístico, ¿qué sea más antiguo? ¿Lo que es más antiguo a nivel lingüístico o quizás ese contenido transmite algo con antigüedad, ¿no? Mayor antigüedad a nivel de contenido. Porque la Biblia se ha reescrito. Esto lo vemos con las dos versiones que tenemos, bueno, tres en el Pentateuco, si me apuras, del texto bíblico. La de los 70, la versión del texto masorético y el Pentateuco samaritano. Es decir, los textos se reescriben. En cuanto a contenido, ¿cuál es más antiguo? No podemos saber si partes del Génesis y los relatos de la creación son más antiguos o no que otros relatos que hay en Éxodo, en Levítico, Números, en Deuteronomio, o en otros libros, por ejemplo, en Reyes, en Samuel. Eso no lo sabemos. No, vamos, a nivel individual puede que haya algún versículo, como me he mencionado, ciertas historias, ciertos capítulos que parece que son más tardíos, pero a nivel global, es decir, Génesis primero, luego esto, mucha complejidad en eso. Ajá. ¿Y qué ocurre luego en la época de Josías? ¿Qué es lo importante? Bien, en la época de Josías tenemos lo que es la llamada reforma deuteronomista, ¿no? Hay distintas posturas en cuanto a esta cuestión. Fue muy famosa esta tesis de la reforma deuteronomista, de toda la solidificación del corpus bíblico a partir de aquí, aunque ya hay autores que lo hayan dicho antes del que voy a mencionar, sobre todo con la obra de Israel Finkelstein y de Neil Asher Silverman, de la Biblia desenterrada, y ahí en esta obra Finkelstein como que codificó, es decir, concentró toda la composición o la codificación del texto bíblico por Josías. Después Finkelstein ha ido disminuyendo con lo que sus tesis, no se puede concentrar todo ello. En cuanto a la formación de estos, es decir, lo que tenemos en esta época de Josías, para el que no lo sepa, finales segunda mitad del siglo VII antes de Cristo, rey de Judá, tenemos una época en la cual hubo un gran, es decir, el reino de Judá pasó por un gran esplendor, el mayor esplendor. ¿Por qué? Porque tenemos esta crisis del imperio neoasirio, tenemos también que Judá tiene este predominio tras la caída del reino del norte el siglo antes, se evoca todas estas cuestiones, y
hay una reforma en cuanto al culto. ¿Cuál es la reforma que tenemos en cuanto al culto? La reforma que tenemos del culto es que se unifica el culto de Yahvé en Jerusalén y hay como una especie de, es decir, se considera que hay una monolatría, es decir, únicamente se permite adorar a Yahvé pese a que hay existencia, se reconoce la existencia de otros dioses. En este sentido, en cuanto a los textos, tenemos esta cuestión que es la historia deuteronomista, ¿vale? Que es otra codificación del texto bíblico. Es una historia concatenada con un cierto lenguaje deuteronomista, ¿bien? Que la tenemos, obviamente, desde el libro del Deuteronomio, ¿de acuerdo? Pasando, por ejemplo, también por los libros de jueces, por los libros de Samuel, por los libros de Reyes, y puede que también pequeñas cosas en otros libros. Se llamaban los libros con esta cuestión que es la historia deuteronomista. Sobre esta historia deuteronomista, por ejemplo, en Reyes hay diversas cuestiones en torno a ella, pero ya digo que lo que hacen es una codificación de estos libros, pero que son en torno al siglo VII, ¿vale? Con un mismo lenguaje, claro, de esta época. Pero eso no quiere decir que estos libros, por ejemplo, Reyes o Samuel, voy al caso, por ejemplo, de Reyes, se hayan creado en la historia deuteronomista, ¿vale? En esta época del siglo VII. En Reyes, por ejemplo, es que la complejidad de la formación del texto es brutal. En Reyes tenemos textos que tienen 3 niveles de antigüedad, más o menos, ¿de acuerdo? Y no solo son los del siglo VII, ¿vale? Tenemos textos, por ejemplo, en cronología, que es a lo que yo me dediqué en mi doctorado, en la cronología, por ejemplo, cronología de reyes antiguos a Josías, como puede ser Josafat, en Judá. Tenemos expresiones de los sincronismos de la cronología con el mismo lenguaje que aparece en textos, por ejemplo, en Samaria del siglo VIII antes de Cristo. Es decir, no tiene por qué ser la elaboración del texto en esa época, sino son codificaciones, armonizaciones, actualizaciones del texto, ¿vale? Ajá. ¿Y a qué se refiere David? ¿A qué se debe? Más bien dicho, que la Biblia hebrea, la Biblia protestante y la Biblia católica tengan diferentes números de libros. Bien, eso es por la cuestión, es decir, la Biblia hebrea, el canon de los escritos, es decir, ¿por qué la Biblia hebrea? Aquí la diferencia está en torno al Antiguo Testamento, por supuesto, ¿vale? En este sentido, la Biblia hebrea, lo que compone la Torá, los profetas y los escritos, es decir, se cierra, pensamos que se cierra en torno al siglo I después de Cristo. Ahí ya más o menos se cierra. Lo que es el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el catolicismo, agrega, ¿de acuerdo?, a ese antiguo, es decir, a esa Biblia hebrea, lo que son los libros que nosotros conocemos como deuterocanónicos, ¿de acuerdo? ¿Qué son estos? Es decir, son libros que están considerados canónicos, por ejemplo, por los ortodoxos y por los católicos. Bien, estos libros no están considerados como tal por el mundo protestante. ¿Por qué? Porque el mundo protestante coincide el Antiguo Testamento con el Tanaj de la Biblia hebrea. Estos libros, que son los deuterocanónicos, ese canon de libros que, por ejemplo, el catolicismo engloba y también el mundo ortodoxo, son, por ejemplo, los que están en esa tradición griega de los 70, ¿vale? Libros, hay distintos fragmentos, por ejemplo, de Daniel, otros libros, Tobit, etcétera, que no están en la Biblia hebrea, son los que están en esa tradición griega, ¿vale? Ajá, buenísimo. Y respecto al concilio de Yamné, muchas veces yo he oído decir a algunos expertos que el canon se forma en este concilio, pero por lo que tú estás relatando de la historia de la Biblia hebrea, historia mucho más antigua ese concilio, ya vemos parte de canon formándose. Bien, en el tema del canon, ¿de acuerdo? El canon de la Biblia hebrea es una decisión histórica, es decir, no lo tenemos que concentrar únicamente en un solo punto. En este sentido, en cuanto a la idea del canon, esa idea, el canon viene del griego, esa idea de norma, esa idea de lo estricto, de la regla, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en la Biblia hebrea no se utiliza esa expresión
de canónico. Se utiliza una expresión que es muy interesante, que es la de manchar las manos. Es decir, estos libros manchan las manos, ¿vale? No tenemos, es decir, en Yavne no se produce la canonicidad de todos los libros. Yavne fue un sínodo, ¿de acuerdo? Esto lo sabemos, que fue un sínodo, pero en este sentido, ¿qué es lo que se hace en Yavne? Por ejemplo, en Contrapión, en una obra de Flavio Josefo, tenemos 22 libros que se consideran canónicos por parte de los judíos. ¿Cuáles no? No incluyen, por ejemplo, Eclesiastés y Esther. ¿Bien? El único texto referente al periodo de Yavne, ¿vale? El Mishnah Yadayim, ahí atestigua que estos textos sí que manchan las manos. O sea que se produce una ampliación de lo que son estos libros canónicos. Pero, por ejemplo, ya esta división tripartita entre Torá, la ley, entre los profetas, Nevi'im, y entre los escritos, Nevi'im, es anterior. La tenemos atestiguada en Ben Sira, por ejemplo. En el libro de Ben Sira ya tenemos atestiguada esta división, ¿vale? Y el exilio, la importancia de este paso por este pueblo hebreo antiguo, por este exilio en Babilonia. ¿Qué influencias adoptan? ¿Por qué te lo pregunta David? Porque hay personas que también dicen, según sus investigaciones, que todo en el exilio en Babilonia se llena de influencias babilónicas, o sea, cambia la forma de escritura, cambia el entendimiento en cuanto a la adoración al Dios Yahvé, que de ahí surge también el mal, los meses del año, todo se produce en una influencia de Babilonia. A eso también quiero sumarle, preguntarte, la típica pregunta que se hace la gente cuando le llega esta información sin procesarla bien y se va a este extremo que también es bien dañino. Entonces, ¿toda la Biblia es mentira? Entonces, ¿la Biblia es solamente mito? ¿Qué es lo que hay de verdad en la Biblia? ¿Qué personajes entonces podemos tener históricos conociendo ya lo que la arqueología nos ha podido aportar en este tiempo? Hablar un poco a la gente de eso, que no todo es mentira, que sí hay personajes históricos dentro de la Biblia. Bien, en este sentido, claro, cuando uno estudia cualquier fenómeno partiendo de premisas que no analiza, corre el riesgo de caer en razonamientos circulares y en tautologías que vician las conclusiones de su análisis. Es decir, siempre hay que poner cada una de las cuestiones, es decir, sin partir de consideraciones previas que vicien tu análisis. No puedes partir que todo lo que hay en la Biblia per se sea verdad, ni tampoco que todo sea mentira, porque si no, tus conclusiones van a justificar las premisas con las cuales partes. En cuanto a Babilonia, las influencias de Babilonia en el texto bíblico, pues son muchas, hay muchas influencias, es decir, pero en la forma de redacción, en ciertos pasajes, en ciertas cuestiones, se ve, por ejemplo, la historia, es decir, la historia del diluvio, que es muy semejante, ¿no?, a lo que tenemos en Atrahasis, el tema de Noé, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas cosas, no solo de Babilonia, sino también de Egipto, que son parecidas, el tema de la creación de los seres humanos, imagen y semejanza, esas influencias las tenemos ahí bastante vigentes. Por ejemplo, la canción del mar, de Éxodo 15, ese combate, ¿no?, entre Yahvé y el mar, ¿no?, ese combate entre Baal y Yam, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la redacción de los textos bíblicos hay una tesis que dice que es de David Carr, que puede ser cierta, en el sentido de que los persas, con Ciro a la cabeza, impulsaron no la creación de los textos bíblicos para nada, porque ya estaban creados, muchos de ellos son muy antiguos, pero sí, para una mejor organización, una codificación de esos textos, esa codificación de Torá que viene en el exilio, ¿no? Pero esa canonización, más que la codificación, el hecho de que algo sea canónico, que sea identitario, que sea norma, hay una hipótesis, mejor dicho que tesis, porque no está demostrado, que dice que viene de los persas. Pero en cuanto a
qué es historia o qué puede ser historia y qué es mito, pues hay muchas cosas en cada uno de los libros que estamos viendo, que hay cosas que son posteriores, elaboraciones tardías, cosas que no se han probado, pero que sí que hay acontecimientos históricos o que apuntan a una historicidad. Por ejemplo, en los libros de los reyes, es decir, el asedio de Sennacherib de los neoasirios a Ezequías, tenemos el túnel de Ezequías ahí en Jerusalén, muchas más cuestiones, es decir, de los antiguos reyes, por ejemplo, Omri le mencionan en la estela moabita de Mesa, es decir, el que no haya habido, el tema de considerar, ya porque muchas veces, porque salga en la Biblia ya tiene que ser mentira, ¿no? La Biblia es otra fuente más ni menos, pero es otra fuente más. Hay ciertas actitudes, también porque muchas veces desde contextos judíos, cristianos de todas fuentes, se ha intentado imponer toda la veracidad. Ahora mismo, en los últimos años, cuando el ateísmo como creencia, por supuesto, igual de respetable que todas lo son y tenemos que tener esa actitud, es una postura individual, en la academia han venido posturas a tirar minimalistas todo el maximalismo de antes. Pero tanto es un error una postura como la otra, es decir, no tenemos que viciar nuestro análisis. Hay muchos personajes históricos en la Biblia, muchas cosas que apuntan a rasgos históricos muy antiguos. Por ejemplo, esto que hablaba del cántico de Débora, de los orígenes de Yahvé. En los textos más antiguos de la Biblia, como el cántico de Débora o otros textos vinculados, ubican el origen de Yahvé en torno a esa zona de Madián, ¿vale? En esa zona de Edom, de esa confesión, ¿no?, de Jetro, para Moisés en Éxodo 18. Curiosamente, las inscripciones más antiguas que tenemos sobre Yahvé, las que tenemos hasta ahora, no quiere decir que sean las más antiguas, sino las que tenemos hasta ahora, han aparecido en esa zona, ¿vale? Unas inscripciones del siglo XIV, antes de Cristo, siglo XIII, siglos XII, ¿vale? Por ejemplo, siglo XIII, perdón, inscripciones de Amenhotep III y de Ramsés también, que dice Yahvé en las tierras de Seir, y luego ubicar a Seir con los Sasu, todas estas poblaciones, apuntan a esa zona, ¿no? Hay parte que es historia, parte que vemos que es codificación posterior, que sabemos que puede ser relato, y otra parte que de momento no sabemos nada, ¿no? Ajá. Entonces, a pesar de que vemos evidentemente que la Biblia tiene influencia del Próximo Oriente Antiguo, de Mesopotamia, incluso de Egipto, eso no quita que también hay sucesos, acontecimientos históricos y personajes históricos también que habitan en ella. Claro, es decir, al fin y al cabo, eso yo creo, sin hacer anacronismos, pero no estamos hablando por decir un poco forma jocosa, de marcianos. Es decir, hoy en día, cuando nosotros redactamos un relato o una novela o contamos algo de un acontecimiento histórico, tenemos en cuenta las modas de la zona, las influencias, las palabras, porque vienen mejor, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a un lector y queremos que esa persona entienda o más o menos le guste lo que estamos redactando. Entonces, el uso de ciertas modas, que nos vinculemos, por ejemplo, con relatos o que utilicemos expresiones de otros libros, es lógico. Es decir, al fin y al cabo no somos un mundo no somos islas. Es lógico estas influencias. Claro. Es decir, que hay influencias de un sector a otro no le quita peso a lo que se dice en ese sector. Me parece que es algo humano el redactar de una forma, bueno, pues a lo mejor con la forma común de la época o utilizando expresiones parecidas, relatos parecidos. ¿Por qué no? Sí, se dio en la antigüedad y se da en la actualidad. Claro, es decir, no creo que sea un problema. Ahora bien, cada cuestión yo creo que se debe analizar desde un punto de vista individual, cada acontecimiento histórico, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tema de los relatos de los patriarcas. Los relatos de los patriarcas, si bien hay muchas cosas que son, parece que muy tardías,
no tenemos constancia histórica de la existencia de ninguno de estos patriarcas, tampoco tenemos constancia histórica de que no hayan existido, es decir, nos movemos en un terreno pantanoso, pero sí que sabemos que en los relatos patriarcales hay cosas muy antiguas, de esa religión propia de todo el ambiente siro-levantino, de ese culto a los dioses de los antepasados, esa preponderancia del padre en esa función sacerdotal, ¿no? Como hizo Rainer Albert, tiene algún libro de, creo que es Family and Household, algo así, en Ancient Israelite Religion, me parece, que habla de todas estas cuestiones. Son relatos que transmiten una religiosidad muy antigua, propia del contexto en el que se vive. Hay un libro de Karel van der Tom que es Family Religion, creo que es en Siria, me parece algo así el título, que habla de todo ese continuum en esa época a nivel sincrónico de todos estos rasgos religiosos, ¿no? El dios el padre, ¿no? Todas estas cuestiones están en el Génesis, conviven textos muy antiguos, acontecimientos, rasgos muy antiguos con rasgos textuales que son tardíos, ¿no? Claro. Muchas de esas cosas se observan desde el hebreo. Lamentablemente, quien tiene acceso solo a una traducción queda ahí confinado a lo que le dice el traductor. Se pierde esta diferencia donde dice él, donde dice Yahvé o donde dice Elohim. Muchas veces leemos solamente Dios en español. Claro, es decir, al fin y al cabo, eso depende del acercamiento, del posicionamiento que uno quiera hacer con el texto bíblico, ¿no? Si se quiere estudiar el texto bíblico en profundidad, estudiar las raíces históricas de este texto, hay que ir a los originales, es decir, hay que ir a la versión original del texto, porque si no, tanto pierdes matices tanto de comprensión como también de elementos históricos, ¿no? De cómo la forma de la redacción. Es muy ilustrativo eso en el caso de... Y también llama la atención, yo que he estudiado todo lo que son la historia de los reyes y me he visto la forma de redacción de estos sincronismos en toda la Biblia hebrea, sí que nos transmiten, por ejemplo, no quiero extender la característica de esta cuestión, que a veces no suele pasar, pero es algo llamativo, ¿no? En ello, por ejemplo, se observan que las formas más antiguas de expresión de los sincronismos, en la versión, por ejemplo, la versión hebrea masorética, no sé, es decir, las más antiguas que aparecen en el texto masorético, luego no vuelven a aparecer en los textos que se supone que son más tardíos. ¿Vale? No se reescriben en esas formas antiguas en esos textos más tardíos. ¿Vale? Esto es una información, pero ahí tenemos, bueno, para ver que hay ciertas cuestiones que sí que podemos saber en la redacción de los textos y únicamente podemos saberlas si vamos al original. Ajá. Las vocales en el texto masorético influyeron muchas veces en cambiar ciertas palabras. Sí, pero no en el tema histórico de redacción no pasa, no nos perdemos por matices, no pasa, no tenemos problema con ello. Ajá. Como era el caso de esto de que a Elías, en vez de que lo alimentaran los cuervos, lo alimentaron los árabes. Y que eran las vocales las que hacían la diferencia. Claro, luego ya a nivel ciertas palabras cambian, luego hay argumentos, bueno, este es el problema de las traducciones, ¿no? También lo tenemos, por ejemplo, con uno de los nombres del demonio, el Lucifer, que es una mala traducción de la Vulgata, ¿no? De un pasaje, o sea, ese es el problema de las traducciones, de añadidos al texto, bueno, pero nosotros no ha sido... Si alguien únicamente se queda en eso, sí que le es problemático, pero tiene acceso perfectamente a los textos y no hay ningún problema con ello para la investigación. Y hablando de la importancia de estudiar estos temas, la importancia en prepararse en todos estos temas para poder tener una correcta comprensión, quiero terminar esta entrevista, querido David, hablando de los dos cursos que tienes. Tienes un curso tanto en Shalem, al que la gente puede acceder a través de la plataforma de Shalem, y también uno que está pronto a iniciar. Sí, ahora, bueno, muchas gracias
Carla, por esto. En Salem seguimos con los cursos, no solo míos, sino también de nuevos compañeros que están entrando a formar parte del Instituto Salem. Son grandes cursos para conocer todo lo relacionado con el mundo bíblico. Siguen disponibles de forma online, puede hacer todo el mundo. Y sí, ahora en Madrid, para todo aquel que quiera, que pueda venir, que pueda o que esté por aquí de paso, vamos a empezar en el Instituto Bíblico y Oriental con una serie de cursos monográficos relacionados con la Biblia. Vamos a abordar desde todo lo relacionado al Antiguo Testamento, Biblia hebrea, hasta el Nuevo Testamento. Yo voy a dar uno sobre la formación de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento y de los entornos de esto que hemos comentado de cada uno de ellos, que va a empezar en octubre, son todos los miércoles de octubre en el campus de La Salle, en Aravaca, en Madrid, de 7 a 8:30, y luego tenemos cursos muy buenos, por ejemplo, de expertos tan importantes como la profesora doctora Cayetana Johnson de la Universidad San Dámaso, una gran arqueóloga del mundo bíblico, participando en Hatzor, con especialistas como Amnon Bentor. Yo coincidí con ella en la excavación de la ciudad de David en Jerusalén, en Gebati Partin Logdik, la que está manejada por Israel Antiquities. Y bueno, esos van a ser los cursos, y para todo aquel que quiera una formación presencial de estas cuestiones, pues le invito a que se pase, que lo conozca, y además yo creo que va a llevarse un buen rato y una conversación sobre todo interesante. Yo viendo las estadísticas de mi canal en YouTube, tengo un montón de público de España. Me impresionó eso. Entonces, animar a ese público que está en España que se pueda acercar a estos cursos. También la doctora, nuestra preciosa y queridísima Macarena García, también tiene cursos de hebreo. Sí, ella se va a dedicar hay dos cursos, los que son de monográficos de la Biblia y luego de idiomas, y ella, que es una gran experta en la lengua hebrea, pues va a impartir los cursos, ella durante todo el año, cada 15 días de hebreo bíblico, eso es. Sí, sí. Genial. Entonces, yo te agradezco muchísimo, David, por este tiempo para poder seguir aportando a esta divulgación tan importante que es para mí y para toda la gente que sigue este canal. Ya pronto poder grabar sobre el Nuevo Testamento, que es otro tema importantísimo para ahí poder ir quitando las dudas que la gente tenga, así que quien aproveche de ver este video pueda dejar también preguntas o sugerencias sobre el siguiente video que vamos a tener del Nuevo Testamento. Eso es, y por supuesto, como siempre haces en tu canal con todos los participantes a los que entrevistas, siempre yo animo a todo el mundo que investigue esto, que abandone los prejuicios que tenga, es decir, que sea crítico, da igual lo que piense o lo que él crea, eso es una cuestión individual, no le puede atrasar, no le puede desanimar a estudiar la Biblia a una persona, tanto si es creyente de cualquier confesión, tanto si es agnóstico, tanto si es ateo, eso da exactamente igual. El tema es que para estudiar, si lo quiere hacer desde un punto de vista histórico, que tenga en consideración sus convicciones, que las asuma, porque muchas veces cuando no somos conscientes de lo que pensamos, viciamos nuestro análisis porque no somos conscientes y lo volcamos al trabajo, y que vaya paso por paso, que no tenga consideraciones previas y que salga lo que salga, porque así va a aprender mucho más. Y sobre todo estar abiertos a nuevas cosas, siendo respetuosos y humildes, que pueden salir cosas nuevas y siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Claro, y la arqueología nos va a sorprender y esta historia va a seguir cambiando y vamos a seguir teniendo nuevos antecedentes. Eso es. Siempre la arqueología es clave, pero también hay que tenerla en cuenta como que es otra fuente, porque también la arqueología se puede manipular. Y no hay que hacer esa oposición que se hace entre texto y arqueología. Son cosas que van de la mano para ayudarnos a descubrir el pasado. Es decir, claro, esto se ha visto en la historia arqueología manipulada. Eso también es. Sí, o ¿verdad? Descontextualizada. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas Hubo un libro también editado por Karel van der Tom de la cuestión del aniconismo de Yahvé, si Yahvé tenía o no, que es otro tema interesante, si tenía o no representaciones en la antigüedad, imágenes, si era un dios anicónico, icónico, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, sacaban rasgos o argumentaban que sí por figuras que aparecían en excavaciones que no estaban contextualizadas. Es decir, hay que tener cuidado con eso también.
Y hay una estela, mira, nos íbamos a despedir y seguimos. Hay una estela de un toro que es más bien una deidad lunar. Y como era un toro, estaba en Betsaida. Decía, no, ahí es Yahvé, porque es un toro, es Yahvé. Y no tenía nada que ver con Yahvé. Claro, es decir, ese tema, bueno, da para otro porque es un tema muy complejo. Yo lo trabajé también en un congreso y en una publicación, lo del aniconismo de Yahvé, y hay una tradición de aniconismo, porque es un dios del sur, es decir, en torno a esa zona de Domita, ese tema de las masebas, esa tradición de no representación, no es que sea un anacronismo programático, es decir, una iconoclastia, el que se repudie las imágenes, que eso parece que es exílico o posesílico, pero sí que hay una raíz de aniconismo de facto, ¿no? No una provisión, no hay una, como el tema del cerdo, es decir, hay una ausencia, Finkelstein también lo dijo, hay una ausencia de huesos de cerdo en ciertas zonas de lo que es el antiguo Israel. La prohibición de no comerlo parece que es posterior, pero hay ciertas tradiciones que son de esos pueblos. El aniconismo parece ser que es una de ellas. Que nunca haya habido representaciones de Yahvé, eso parece que sí que tenemos, pero bueno, eso da para... Hay alguna, parece ser que hay alguna de ellas sí que parece ser. Eso, y como en esto, si quieres, ya acabo con Carla, cuando Sargón conquista Samaria, hay unas inscripciones en su palacio que habla de la captura de objetos importantes, representaciones importantes, que parece ser que son imágenes de dioses. Que sean o no sean de Yahvé, pero eso ya es el tema. Pero bueno, no sé si quieres ya otro día lo comentamos. Yo feliz grabamos de nuevo. Entonces nos queda pendiente el del Nuevo Testamento por ahora. Perfecto. Muy agradecida total por tu tiempo, por ayudarme, como dije hace un rato atrás en esta divulgación, y nos vemos muy pronto. Nos despedimos de los amigos que luego ven en diferido este video ya editado. Añadiré ahí unas imágenes preciosas de lo que ibas comentando. Genial, pues muchas gracias, Carla. Para mí es un placer hablar de estos temas, me encanta, y aquí estoy para vernos en el siguiente vídeo, y a todo el mundo, pues cualquier duda que tenga, que lo deje en los comentarios, yo le iré echando un vistazo y les contestaré, o si quieren recomendaciones de bibliografía, etcétera, o dónde estudiar esto, pues bueno. Lo último es, se acaba de crear un grado en Ciencias de las Religiones en la Complutense, este es el primer año de la promoción, y bueno, aquí todo el mundo estará dispuesto en este grado a ampliar estos conocimientos desde el punto de vista histórico. Maravilloso. Más temas vamos a tener para el futuro. Que estés muy bien, que tengas una linda tarde. Igualmente, gracias.